Probablemente te pasó que estás frente al teclado, junto a la guitarra, frente a tu hoja en blanco, sintiendo que es el momento de crear esta obra y de pronto escuchas esa voz tan odiosa, tan fastidiosa, pero tan común en las personas que hacemos arte, que te dice: nadie va a ver tu video, es aburrido, no estás viejo para esto. YouTuber, gente joven, no sabes ni editar, no sabes grabar. Y hoy te voy a demostrar cómo no es tan difícil decirle a esa voz que se calle. Habemos muchas personas que por distintas circunstancias nos cuesta autodefinirnos como artistas. Y esto es mucho más común de lo que crees. Y es que muchas veces estas creencias limitantes nos fueron inculcadas por personas que realmente no lo hacían por mala voluntad, lo hacían por querernos. Entonces nos decían que dedicarnos al arte, dedicarnos a alguna actividad que no fuera de las convencionales, como ser médico, como ser abogado, nos iban a complicar financieramente. Todas estas creencias limitantes lo que nos hacen es frustrar a nuestro artista. Absorbemos tanto esa creencia que nosotros y nosotras mismas nos convertimos en esa persona que nos está diciendo constantemente que no somos lo suficientemente talentosos como para hacer arte. Nuestro cerebro trata de mantenernos lo más seguros. Es parte de nuestros mecanismos de defensa, por decirlo de alguna forma, a nivel consciente. Entonces, la forma más fácil de protegernos es mantenernos en una zona de confort, donde no va a suceder nada extraordinario, donde vamos a estar seguros y seguras, donde no vamos a ponernos en una posición vulnerable. Y generalmente esto implica integrarnos al sistema de creencias generalizado. Eres un doctor, vas a ser exitoso. Eres un artista, entonces vas a sentir hambre, vas a padecer el rechazo de la banda. Si eres heterosexual, te vas a convertir en joto. Si eres lesbiana, te vas a convertir en buga. Y todo esto nuestro cerebro lo hace para protegernos de ese temor al ridículo, que es muy primitivo, pero que es adquirido. Porque cuando eres niño te vale madre, güey. Te vale madre y saltas y cantas y actúas y te ríes y haces personajes y juegas con cualquier pendejada, porque eres una persona libre emocionalmente y no tienes esas creencias limitantes del sistema. Hay autores que dicen que este artista interior es como un niño, como una niña. Yo la verdad no creo que sea la forma correcta de abordarlo, pero sí pienso que debemos tratarlo como a un ente sensible que está lleno de amor, que está lleno de pureza, que está lleno de creatividad e inspiración. Aunque tus temas creativos sean los más oscuros, ese artista que tienes dentro los crea desde la pureza, desde la inocencia de enfrentarse al mundo con ideas y con sentimientos que no están adaptados al sistema de creencias universal. Y tristemente esto es más común y más normal de lo que uno pensaría y le sucede a todos los artistas, desde Billie Eilish hasta Kurt Cobain, desde Meryl Streep hasta la estudiante de teatro que se te ocurra, porque el sistema nos hace cuestionar nuestras emociones desde que empezamos a crecer y empieza a darnos una tabla de valores que no van muchas veces con nosotros o con nosotras. Y entonces tienes estudiantes que son pésimos en matemáticas, pero muy buenos en música. ¿Y qué es lo que hacen los papás o qué es lo que hacen los profesores? Meterlos a clase de matemáticas en vez de reforzar lo buenos que pueden ser haciendo música. Y entonces... Ay, cabrón. Es cuando tienes esta gran idea creativa y estos pensamientos intrusivos te empiezan a invadir. No tienes el suficiente talento. ¿A quién le importa el arte que hagas? Pintas bien feo, escribes horrible y tienes faltas de ortografía. Este video no lo va a ver nadie. Esa canción ya se ha hecho 20,000 veces y aparte cantas horrible. Y el primer paso para callar esa voz es asumir que eres tú misma, tú mismo, eres todas esas personas y todo ese sistema que creen que solamente las cosas que están dentro de lo común son las cosas a las que merece la pena invertirles tiempo. Pero eres tú misma, tú mismo. Y güey, tú lo que necesitas es impulsar a esa cabrona, a ese cabrón y decirle: hazlo, inténtalo. Ojalá fuera tan simple como te estoy diciendo, pero quizá en algún momento tengas que hacer alguna terapia para lograr vencer ese síndrome del impostor. Hay muchos libros que te pueden ayudar, hay muchos contenidos que hablan sobre cómo vencer este miedo a crear, cómo creerte el rol que estás desempeñando como artista o como profesionista, pero llegando a los clichés, pues la persona que tiene la última palabra en cómo enfrentar, cómo vivir esto, pues eres tú. ¿Qué tanto te atreves a romper con esos moldes y empezar a crear y empezar a vencer esa hoja en blanco?
Hay una enorme cantidad de personas que nunca se atrevieron y que a lo mejor viven conformes, no infelices en todos los casos, trabajando como dentistas o como abogados, como contadores, y nos hemos perdido de ver a grandes bailarines y bailarinas, a grandes actores y actrices, cantantes, músicos, músicas, cineastas, porque no se atrevieron a dar ese paso. Y es que sí, la neta no es tan simple, cabrón. Te lo digo desde mi experiencia, yo tuve una mamá que toda la vida a mi hermana y a mí nos apoyó para ser personas creativas y en medida de sus posibilidades nos trataba de acercar a una visión mucho más allá, tanto del arte contemporáneo como de la vida pop. Esto es, nos llevaba a museos, pero también nos compraba revistas. Nos contrató cable en una época que era difícil para abrirnos un poco más al mundo y sobre todo nos atascó de libros. Por otro lado estaba mi papá, que era mucho más pragmático. Y si bien era una persona que no nos dificultaba nuestra transición o búsqueda artística, pues tampoco era una persona que lo apoyaba porque él venía de otra escuela. Yo recuerdo un momento en que le dije que había escrito un compilado de poesías y me dijo que era para jotos. No lo hizo en mal plan, lo hizo probablemente con todo el temor de ver a su hijo vulnerable, probablemente enfrentándose a un mundo que no era el más amable con las personas gay, que por cierto yo no soy gay, pero él tenía esta idea que usar arete y que escribir era como de una persona demasiado sensible y para él sensibilidad significaba ser gay. Entonces, en algún momento cuando quise ser músico, pues por supuesto que me dijo que no, güey. Aún así, él fue la persona que me regaló una guitarra, mi primera guitarra eléctrica de cumpleaños. Y yo me creí mucho esa idea, me creí también los comentarios de protección de, pues a lo mejor no soy tan talentoso, a lo mejor me va a costar mucho. Y eso hizo que abandonara ese sueño y me dedicara a otras cosas, como te dije en el primer episodio de esta serie. Y no me arrepiento porque también pude tener un trabajo lo suficientemente creativo como para desahogar todas esas ideas y toda esa parte un poco artística dentro de las normas convencionales del sistema, pero siempre me pesó mucho. Por otro lado, como escritor, tuve personas que me apoyaban. Primero mi mamá y luego algunos profesores de la preparatoria que realmente me motivaban y me impulsaron a escribir de tal forma que metí algún cuento a concurso y me gané un tercer lugar. Y eso estuvo muy chido, pero yo ya tenía sembrada esta semilla de duda de qué tan talentoso era en realidad. Y entonces esos sueños los apagué, los dormí. Y cuando despertaban generalmente era cuando estaba yo en un estado pues inconveniente, intoxicado con alcohol o con alguna otra sustancia. Y entonces ahí sí salía esa persona que escribía y se sentía libre de poder tocar, de poder hacer cuentos, de escribir una novela. Y todo parecía muy chido con esa forma de trabajo tipo Bukowski, pero la verdad es que no tenía que ver una cosa con otra. Simplemente el beber o el estar intoxicado me desinhibía de poder hacer las cosas que me gustan, de hacer las cosas que sentía, que tenía adentro y que necesitaba vomitar creativamente. Y entonces, cuando me desintoxiqué, cuando por fin hace casi 10 años dejé de tomar embrutecidamente y dejé de consumir sustancias, mi yo protector consideró que mi yo artista estaba ligado a estos vicios, estaba ligado a esta parte oscura de mí y entonces la apagué por completo. Pero ahora, a punto de cumplir 50 años, tengo una red de apoyo bastante buena. Y esta red de apoyo se llama Natalia, que es mi pareja. Y ella me ha impulsado y apoyado para que desarrolle cualquier actividad artística que sienta necesidad de expresar o desarrollar. Ella misma es artista y es escritora, también pintora e ilustradora. Y a través de esta convivencia cotidiana, primero como pareja, después como artistas, es que yo me permití o me he permitido empezar a explorar pues, este lado, güey, así como más artístico. Y por eso también es bien importante que te rodees de personas que tengan, si no bien actividades artísticas, pues, por lo menos que sean abiertas con las personas que crean o que pintan o que escriben. Porque si no, si estás rodeado de puras personas convencionales, va a ser más complicado porque no va a faltar el puñetas que te diga algo que para otra persona quizá no sea significativa, pero para ti el que te diga, nah, ni está tan chida tu pintura, a lo mejor te destroza, güey. Y aunque te lo diga alguien que no tiene la
menor idea de arte y una persona que sí te diga, güey, eres talentosísimo, probablemente va a pesar más el comentario negativo de este güey. ¿Por qué? Es cercano a ti. Y dos, porque es lo que tu cerebro está esperando escuchar. No sé si tu cerebro, tu mente está esperando para poder detenerte y dedicarte a lo que te dijo el sistema, que era lo conveniente, lo lógico y lo propio, güey. Entonces, trata de rodearte de estas personas que te apoyen. Y si no encuentras ninguno, güey, enfócate en ti y comparte las cosas sabiendo que puedes ser criticado. Hay una frase muy buena: tu peor crítico es alguien cercano y tu mejor fan es alguien que no conoces. Esto es muy cierto, güey. Y aquí lo ideal es que o te rodeas de personas que te alimentan y te potencian tu talento artístico o tu necesidad de expresión artística, o de plano te abres para estos temas por lo menos y lo haces tú sola, tú solo, buscando tu propia aprobación, tu propia aceptación, que esa es la que importa al final, güey. Si vendes un cuadro en mucha lana, si te conviertes en el siguiente Kanye West, qué chingón. Y eso es a lo que aspiramos todos finalmente, a que nuestra obra se difunda y se conozca en todo el mundo y que muchas personas tengan acceso a ellas y que toquemos fibras sensibles de la gente. Pero si no, por lo menos no vas a quedarte frustrado, güey. No vas a vivir frustrado, vas a ser una persona que vivió libremente su expresión artística, su talento, mucho o poco, pero que lo ejerció, lo ejecutó, lo disfrutó. Y recuerda que tu artista interior no es una niña o un niño desvalidos. Es un ser salvaje, es un ser caótico, es un ser sensible, puro y lleno de energía, pero no es vulnerable si le das ese poder. Y algo que es bien útil en estos casos es enseñarle a tu yo persona a tratar bien a tu yo artista. Y esto es dejando que se conozcan, güey. No que se peleen, no que uno convenza al otro que está de la chingada y el otro está bien, no que uno es mejor que otro. Pero finalmente son dos personalidades o impulsos que van a convivir contigo pues todo el tiempo. Entonces, enseñarlos a que estén bien uno con el otro, a que tengan dates, güey. Suena raro. Los viernes en la tarde te vas a tomar un café con tu yo artista, güey, y vas soltando estas ideas, vas escuchando lo que tiene que decir. Y eso te va a servir mucho para aceptarte. Sé que suena extraño y sé que suena hasta naive, pero en verdad, esa es una forma muy fácil de empezar a conocerte como artista. Porque si no has tenido esa chance y no te has dejado explorar ese territorio, es muy probable que ni tú te conozcas. Entonces, ¿cómo te va a conocer las demás personas si tú no te has dado la oportunidad de salir de esa cueva, de ese cascarón? Pues empieza a conocerte, güey. Empieza a ver qué hay detrás. Quizá hay una persona muy oscura, o quizá hay una persona muy divertida. Hay un comediante, hay una actriz, hay un escritor, una pintora, un diseñador. Y esto no se trata de tener múltiples personalidades o tener un Mr. Jekyll detrás. Esto se trata de hacer ejercicios donde tú conozcas y empieces a escuchar a este artista que tienes y lo vayas liberando poco a poco hasta que te hagas uno o una con él, con ella. El mundo no es generoso con las personas sensibles. Por eso es tan importante que aprendas a defender a tu yo artista. Que lo defiendas de ti, que lo defiendas de tu círculo primario, secundario, que lo defiendas de la gente y que no te preocupes de lo que digan ellos. Que lo defiendas tú como esencia, que te pares enfrente y digas, sí, güey, soy un artista. Y que te pares frente al espejo y lo hagas. Y lo digas y lo repitas las veces que sea necesario para que lo creas, güey. Es un ejercicio que no es fácil, lo sé. Pero si no lo haces, si no lo intentas, si no empiezas hoy, nos vas a privar a todo el mundo de tu obra. Y eso sí que va a ser injusto. Primero contigo como artista y después con el universo, que le va a venir bien que nos des o nos entregues eso que sientes, eso que piensas y eso que puedes hacer para compartir tu visión del mundo. Imagínate a Michael Jackson pensando que el moonwalk era ridículo, o a Billie Eilish pensando que el pelo verde y la ropa así grande iba a ser como qué cringe, qué oso, güey. O a Edgar Allan Poe, o a todos estos güeyes y morras que han hecho cosas extraordinarias rindiéndose ante sus inseguridades, güey. Y es que ese es el tema. Se convierten en un monstruo tan grande, a veces las inflamos tanto que les damos un poder que no deberían de tener. Y a veces es tan fácil como darles un pinchazo de realidad y dejar que revienten ante nuestra obra, ante nuestra necesidad de crear. Muchas veces vas a tener que callar esas voces, pero otras veces vas a tener que conciliar con ellas y hacerles entender que no, güey, que no tienen ningún poder y que tú vas a hacer lo que tu alma, tu esencia creativa, tu espíritu artístico te pidan, siempre y cuando sea legal, obviamente, güey. Pero eso es lo importante, no perder de foco que quien tiene el control de la vida eres tú, tu alma, tu espíritu y no tu cerebro y lo que dice el sistema.
una vez que tienes las voces bajo control, o no bajo control, pero por lo menos logras entenderlas, ya es más fácil que des este primer paso. Y aquí te voy a decir algo que suena bastante contradictorio, pero es donde tienes que empezar a inflar un poco más tu ego, porque luego es importante para el artista. Debes de sentirte lo suficientemente capaz y talentoso como para crear una obra. Da lo mismo lo que piensen los demás. Para ti, esa va a ser la obra más importante y más interesante en la que has trabajado hasta este momento. Ahora, la idea tampoco es que se desborde ese pinche ego y de repente, habiendo tocado 3 o 4 notas, pues ya te sientas un concertista o te sientas alguien mucho más importante de lo que ha avanzado en este momento. Pero sí que tengas la conciencia y que sí te atrevas a decir frente del espejo: soy una artista, un artista, hago arte y estoy orgulloso. Y esa es mi forma de vida y ese es mi modus vivendi y actúo y vivo en consecuencia. Muchas de las cosas que te estoy platicando vienen en este libro que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. La verdad es que es bien interesante lo que comenta esta morra porque ella misma vivió este proceso a lo largo de su carrera y es una persona muy prolífica en teatro y en el cine de Estados Unidos, de Hollywood y de Broadway. Y un día la morra se encontró con un vacío creativo, principalmente por su uso y abuso de sustancias. De pronto ella encuentra una metodología que le permite volver a crear y reencontrarse como artista. Y esta metodología la baja también a un grupo de alumnos y de pronto se convierte en un estándar, por lo menos en esta industria, para volver a generar ideas y tener un proceso creativo, artístico, lo suficientemente saludable como para seguir creando. Este libro lo he visto recomendado por muchas artistas mainstream. Por ahí creo que Natalia Lafourcade tiene un video donde habla de cómo ella sigue haciendo los ejercicios. Hay un libro que se llama El Camino del Artista, Sí. de Julia Cameron, que me sacó del hoyo. ¿Sí? Sí, ¿Y hacías las morning pages y todo o no hiciste eso? la sigo haciendo. Me sacaron de ahí, o sea, sí, o sea, igual no es tan cool, ¿no? Porque son, o sea, como libros en el terreno de la autoayuda, que muchas veces, ay, eso qué horror. Pero no, bueno, yo soy súper pro autoayuda, por supuesto, sí, ayúdenme. Realmente el libro de Julia fue como, hoy, claro, o sea, como que hacer ese curso, ya van 3 veces que lo hago. Ok. Dos cosas que me saltan es una que habla de un creador, habla de un dios. Ella misma te explica, al principio me saltó mucho, estuve a punto de dejarlo porque soy una persona que no cree en Dios de esa manera al menos, pero ella lo baja de una forma bien interesante, como un creador, como una fuerza energética, universo, como lo quieras llamar. De pronto sí me saca de onda cuando lo leo, seguir viendo que habla de y el creador, pero no es un dios religioso. Y otra cosa son los ejercicios. Los ejercicios son bastante buenos. Algunos que yo he hecho porque siento que me sirven en este momento de mi proceso, pero van desde lo más básico hasta cosas que ya te van llevando a poder desarrollar tu creatividad artística de una forma bien bonita, bien saludable y que incluso lo marca por semanas. No es nada difícil. Te recomiendo que lo sigas si te sientes en ese bache creativo, no solamente como un artista que está guardado o recluido, sino si estás pasando por un momento donde no aparece la creatividad, donde estás adormilado o adormilado creativamente, este libro te puede servir bastante para despertar a tu artista interior, que como te decía, yo pienso que no es un niño o una niña, sino es un ser puro, es un ser salvaje también, que a veces solamente necesita despertar para empezar a crear y generar cosas y llevarte a lugares que ni siquiera sospechas. Creo que lo más importante del trabajo artístico es conocernos y reconocernos a nosotras y nosotros como personas y ver lo que tenemos dentro, ver lo que estamos entendiendo del mundo, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos despreciando en muchos casos también. Y todo ese pensamiento, todo ese sentimiento sumados a una técnica, a una plataforma de expresión es lo que conforman el arte. Tu propuesta artística dentro de un universo donde nadie vemos la vida igual, aunque el sistema se empeñe en meternos a todos en el mismo molde. Y sin nada más que agregar, pues me retiro. Nos vemos en el siguiente.